Bueno, queremos ahora ocuparnos del tema en sí, ¿no? Tan importante que es el aborto seguro, legal y gratuito, ¿no? Tenemos dos integrantes de esa campaña que han trabajado mucho y que nos van a poder aclarar qué decía el protocolo, por qué es tan necesario, qué dice el protocolo ahora que queda vigente, el del 2015. Bueno, todo eso lo vamos a hablar con Analía Mas y con Agustina Vidales Agüero. Bienvenidas a las dos, ¿no es cierto? Gracias. A ver, pongamos un poquito de luz. ¿Era importante lo que salió y después fue derogado? ¿Y por qué? Sí, primero quería aclarar porque creo que hubo funcionarios, por ejemplo el diputado Pinedo, que hizo declaraciones que generaron confusión. Creo que no fue inocente generar esa confusión. Incluso él dio a entender que estábamos hablando del debate que se dio el año pasado en el Congreso. O sea, como que el protocolo legalizaba todo aborto. Claro. Eso es falso. Es falso. En realidad estamos hablando de una legislación que existe hace 100 años, que está prevista en el Código Penal desde 1921, que dice que el aborto es un delito, salvo en tres causales, que es cuando está en riesgo la vida, la salud o en caso de violación. El tema es que hace 100 años que no se cumple o que se cumple mal. Por ejemplo, casos de que un médico solicita una autorización judicial que no hace falta, o hemos visto este año niñas de 11, 12 años violadas y efectores de salud que se negaban a hacerle la práctica. O sea, le encontraron la vuelta para impedir Exacto. que se cumpla la ley. Por eso es que surgen los protocolos del Ministerio de Salud. Hubo uno en el 2010, se actualizó otro en el 2015 y ahora otro en el 2019. La actualización... Tratando de corregir aquellas desviaciones que se fueron inventando por el camino. Actualizando también, Claro. porque desde el 2015 hasta ahora también tuvimos la reforma del Código Civil y Comercial, y la actualización de este año incorporaba esas modificaciones. ¿Qué cambió? Por ejemplo, el derecho de las niñas y adolescentes a acceder a la interrupción legal del embarazo, que, como sabes, tuvimos varias situaciones en el país de negación de derecho a niñas que habían sido víctimas de abusos. Sí, totalmente. Bueno, y entonces, siguiendo el camino... Lo importante de las actualizaciones, como decía Agustina, es, por un lado, incorporar las novedades jurídicas, pero también las evidencias científicas nuevas, que tienen que ver con medicamentos, con prácticas más seguras, etcétera. O sea, el protocolo es una herramienta que se le da a los efectores, a los médicos y médicas, para que hagan mejor su trabajo. ¿Los efectores qué son? ¿Los médicos? Efectores serían los establecimientos de salud, hospital público. Es una herramienta para que ellos hagan una práctica más segura, de calidad. ¿Y cuando está establecido el protocolo, se cumple o no se cumple? Bueno, eso era lo novedoso de este año, que por primera vez ese protocolo iba a tener el carácter de una resolución de la Secretaría de Salud. Ojalá fuera del Ministerio, pero de la Secretaría de Salud. ¿Y por qué es importante? Porque, y hay que recordar otra cosa, perdón, en el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación sancionó un fallo que se conoce como FAL, que fue el caso de una adolescente de 15 años violada, donde la Corte, por estos mismos motivos, le decía a las provincias, miren, estos son los estándares mínimos que tienen que cumplir para dar una prestación adecuada. ¿Y cuáles eran esos estándares? Bueno, eran varios. La no judicialización, por ejemplo. No judicializar, que no era necesario tener autorización o denuncia en caso de violación, no generar cuestiones burocráticas que dilataban. Y no hay que pedir estudios ni que vengan acompañados por los padres, nada de eso. Y lo que ocurre, y exhortaba a las provincias a dictar sus protocolos. Y la consecuencia fue que un tercio de las provincias cumplieron, un tercio no hicieron absolutamente nada, como Corrientes, como Tucumán, como Santiago del Estero, que son las provincias donde hay más embarazos adolescentes. Y hay provincias que empeoraron la situación porque hicieron protocolos que nos ponen peor que en 1921. Y casualmente Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba. Ahora, sorprende dos mujeres que fueron muy aplaudidas en política al principio de este gobierno, Carolina Stanley, María Eugenia Vidal, fueron las más regresivas en este tema, ¿o no? En eso te quería, yo te escuché antes hablar de Zulma Ortiz, o sea, cuando llega Vidal a la provincia, la ministra saca un protocolo muy bueno, hay un lobby de la iglesia muy importante, ¿Y la echa? Y lo deroga.
Sí, la echan y derogan el protocolo. Y lo bueno de que ahora iba a ser una resolución es que al ser una resolución las provincias no pueden alegar que yo no adhería al protocolo, porque al ser una resolución de la máxima autoridad en salud... Rige para todos. Exactamente. Bueno, el año que viene tendremos ley de aborto seguro, legal y gratuito para todos. Para todas. Para y todos, todes. mejor dicho, sí, para todos. Sí, para todos, pero bueno. Nosotras esperamos que sí y vamos a trabajar para eso, por supuesto. Creemos que es una deuda de la democracia y que no se puede esperar más. La verdad es Bueno, que... lo anunció de alguna manera en la presentación del libro de Ana Correa, De Ana ¿no? Correa. Sí. Somos Belén. Medio que lo dio a entender, ¿no? Sí, el dijo presidente también electo. el presidente electo que iba a presentar un proyecto Claro. de ley. El año pasado, cuando se debatió el aborto voluntario en el Congreso, hubo 11 proyectos presentados en debate. El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que es el proyecto construido colectivamente y que tiene el apoyo de todo el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, fue uno de esos proyectos en debate. Y el que funcionó como base para el que salió como media sanción. Sí, sí. Nosotras este año presentamos por 8ª vez el proyecto. Nosotros presentamos el proyecto ya 8 veces. El primero lo presentamos en el 2007 y esta vez fue la 8ª vez. Y el año que viene está en vigencia. Nuestro proyecto sigue. Hay que votarlo de vuelta. Hay que votarlo, Sí, por supuesto. sí. Analía, ¿cómo lo ves vos? A mí me pareció un acto de voluntad política, una exteriorización de la voluntad política muy fuerte. Además, las compañeras no sabían que el presidente electo iba a ir. Yo entrevisté a Ana Correa un día antes, le digo, ¿cómo no me dijiste que iba a ir Alberto Fernández? Era un notición y no me dijo nada, ¿viste? Me indigné. No, espectacular el libro y ella es tremenda, cómo lo explica, es una genia, la verdad, muy interesante. Yo tengo Pero sorprendió, de repente expectativas, cayó ahí sin avisar. Yo tengo expectativas, porque bueno, también vimos, la vicepresidenta el año pasado, digamos, votó favorablemente, Sí. y creo que se generó confusión porque se habló del feminista menos pensado y demás, y yo quiero recordar que el protocolo de Ciudad de Buenos Aires fue votado por la legislatura de la ciudad y fue vetado por Macri, que en ese momento era jefe de gobierno, lo que vos contaste de provincia de Buenos Aires. Entonces, me da la impresión de que el año que viene tengo expectativas por la voluntad política manifestada por el gobierno que viene, pero también porque logramos una legalización social del aborto. Sí, total, avanzó mucho. Ahora, qué engaño, ¿no? Lo de Macri mandando el proyecto. Quiso hacerse el democrático y la verdad que siempre fue antiderechos, él y la mayoría de su equipo. Siempre fueron anti este derecho, ¿no es cierto? Y lo Es una demostraron en pena lo que porque yo trabajé, fui parte de la redacción de la media sanción y estaban las diputadas Auroras y Daniel Lipovetsky, Sí. que bueno, quiero mencionarlo porque él es de la Alianza Cambiemos, lamentablemente creo que fue castigado por el trabajo enorme que hizo, Sí, sí, y se quiero quedó recordar afuera. que en esas diputadas Auroras estaba todo el arco político y que trabajamos sin ninguna discusión. Fue una, en mi experiencia, que trabajé con matrimonio igualitario también, y fueron las veces en que hubo una transversalidad política Única. única, que Realmente. no había discusión y que era remar para que el tema salga. Totalmente. Así que le tengo la misma fe de que Ojalá. se va a lograr. Así sea. Gracias, Analía. A Muy vos. amable, Agustina. Gracias. Gracias. Mucha suerte y ojalá el año que viene tengamos, yo también lo deseo fervientemente, que haya un aborto seguro, legal y gratuito para todas las mujeres. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gran gusto. Nos vemos el lunes en Desafío 2019. Gracias. Y los dejamos con Roberto Funes Ugarte. No, con Abigail. Perdón, Abigail. Con la gran Abigail Lasalle. Señores, que tengan un gran fin de semana. Chao.